Buenísimos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día, siendo las 9:46 de este martes 29 de octubre, ya concluyendo el 10º mes. Qué rápido que ha pasado el año, pienso rápidamente. Día de ñoquis, Brian, así que anda avisándole a tu abuela que tiene que ir amasándose, tiene que ir hirviendo la papita, preparando la boloñesa, o vos decís que no. ¿Puede ser? A comer. ¿Puede llegar a sorprenderte? Ojalá que sí, ojalá que te esperen con unos ñoquis. Amerita, quesito rallado, pan y... Es temprano, me parece, para pensar en el almuerzo, ¿o será que tengo hambre? Sean ustedes bienvenidos a la continuidad de la mañana, como les decía, en Radio Nuevo Día, desde ahora y hasta el mediodía. Somos Arriba al Día. Levántense. La propuesta que, como cada jornada, tiene en la selección musical y puesta en el aire al inefable, al excelentísimo, al... Tantos adjetivos le caben, pero creo que Brian Álvarez es el concepto que describe integralmente a nuestro gran compañero. Hola a todos. Río Gallegos, según el servicio meteorológico, a esta hora tiene 14 grados 6 de temperatura, humedad del 43% y viento soplando desde el oeste a 50 kilómetros por hora. Un martes que tiene una máxima de 17 grados pronosticada. Y la alerta por vientos que continúa al menos hasta la tarde. Después baja para horas de la tarde-noche y hay baja probabilidad de lloviznas para la tarde y noche y madrugada en realidad ya del miércoles. Lo bueno, mañana miércoles baja el viento, las ráfagas serán de máximo 50 kilómetros, va a haber 20 grados de máxima y ya el jueves no va a haber viento y va a haber 24 grados de máxima. Así que decreto en este preciso momento que el jueves será feriado y nos iremos a comer un asado a Palermo Aike y no vendremos a la radio ninguno de los integrantes, salvo Brian y Fer que están con el tema de Halloween. Ustedes manéjense, nosotros nos iremos a disfrutar de la vida. Esto es Arriba al Día y como cada mañana Héctor Mancilla ya está dispuesto en su post cumpleaños. ¿Cómo está? Bien, buen día amigos. Muy lunes, ¿no? Ayer no se festejó fuerte, ¿no? Muy lunes. Se festejó igual. ¿Sí? Sí, tranqui nomás. Muchísimas gracias a todos. Buen día, comandante. Muchísimas gracias a todos por los saludos, por el afecto recibido en la jornada del lunes. Muchísimas gracias, sinceramente. ¿Le llegaron los dólares que le hicimos transferir? No, me llegaron yens. Ah, bueno, pero llegaron. Capaz que por el tema del cepo, cambiario y demás, Claro, se sí, transformaron en moneda china, pero... Bueno, le mandamos ahí como para que se compre lo que usted quiera, puede comprarse un auto, un yate. Una Después casa. sí, pida factura A porque va a nombre ¿sí? de la empresa, así que por favor le vamos a Ah. pedir que pida factura A, ¿sí? Si compra un Bueno. Ford Mustang o algo de eso, No, forma. pida Ford no. factura. Ford no, eso. Rodrigo Arredondo también es parte de esta mesa, ¿cómo le va, estimado? Buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo, vos? Bien, todo bien. Te escuchaba y pensaba, qué lindo sería que algún diputado por ahí escuche el programa y diga, voy a presentar un proyecto para que sea feriado los días lindos. Sí. Que se decrete a último minuto, aunque cambie el clima, bueno, hoy no se trabaja. ¿Sabés qué? La vagancia. Pero pasa que es subjetivo, día lindo. Capaz que uno dice, hay 12 grados, che, para mí está lindo, feriado. Pero nos tenemos que poner de acuerdo. Claro, tiene que ser más de 23 grados, ponele. ¿Y viendo cuánto? Mínimo, máximo. Menos de 30. Menos de 30, más Sí. de 23. Más o menos. Más de 23 grados, menos de 30 kilómetros de viento, ya se considera día lindo y ya es feriado. Parcialmente nublado. Sí, tranquilamente podría pasar, porque viste que acá las nubes pasan, por ahí sale el sol, es lo de menos. Es lo de, el sol o no sol me parece que es lo de menos al final. El viento y la temperatura puede llegar a ser. Así que lo vamos a presentar, lo vamos a armar acá con la gente de Oportunidad y Conveniencia. Estamos trabajando en un proyecto pensando en el grueso de la gente, en aquellos que sufren con el viento, para que el día que tengan un día lindo lo puedan disfrutar. Es una promesa de campaña y lo vamos a hacer realidad si nos acompañás con tu voto, obviamente. Eso, ¿no? No vamos a poder cumplir
ese tipo de sueños, y otros de índole de corte populista tenemos un montón, ¿eh? Porque además tenemos otro proyecto que si se declara feriado, tenemos un proyecto para que ese día también se le otorgue un bono a todos los trabajadores que puedan disfrutar, que puedan comprar costillar, internet, etcétera. No llegamos a 2026 con este tipo de Estos proyectos, ¿no? proyectos van a ser presentados por el diputado Álvarez, Sí, ¿no? sí, exacto, sí, el diputado Brian Álvarez, ¿no? Sería un honor, por supuesto. Un bono que se actualiza 0,2% Sí. todos los meses. Y va a tener una cláusula que no se va a poder vetar si esto atenta contra el déficit, ¿eh? No nos importa el déficit, acá la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, dijo uno, es lo importante. Sí. Así que vamos a presentar el proyecto para que los días lindos sean feriados, muchachos, vótennos. Títulos de la mañana de este, es chiste, no se lo vaya, alguno debe estar escuchando y debe estar diciendo, ¿qué le pasa a este? Títulos en la mañana de este martes en nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. En materia de noticias locales, tenemos que decirte que la tranquilidad que hay en la calle a esta hora en Río Gallegos, no sé cómo estará el interior provincial, pero desde tempranas horas el movimiento ha sido muy poco, sobre todo en el centro de nuestra ciudad, y responde a las medidas de fuerza que se están desarrollando, por un lado en el ámbito docente, los justamente nucleados en ADOSAC desarrollan la primera de 3 jornadas de paro a nivel provincial por falta de acuerdo de recomposición salarial, y también al mismo tiempo los estatales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado, de NATE, también han comenzado con medidas de fuerza en esta jornada, medidas de fuerza que se desarrollarán martes, miércoles y jueves en todo el ámbito de Santa Cruz, y es por ello que justamente el movimiento ha sido menor en esta jornada o en el comienzo de la misma, y justamente tiene que ver con el paro. Y esta es una que escuchabas hace un rato en la otra gestión. Nuestros compañeros charlaron con la secretaria de Estado de Minería, la señora Nadia Ricci, quien justamente dio algunos detalles respecto de esta declaración de en rebeldía a la empresa Newmont, que debía asistir a una audiencia con el gobierno provincial, a la cual no dio el presente, y justamente desde el gobierno ya habían dado cuenta que esta audiencia se daba en el marco de más de 100 infracciones, o casi 100 infracciones, perdón, que tiene la empresa respecto de cuestiones ligadas a la seguridad laboral. Recordar que este año tristemente se produjo una tragedia donde 2 trabajadores fallecieron, Daniel Ochoa y Rosana Ledesma, y también hace poco falleció otro, aunque en ese caso tuvo que ver con cuestiones de salud y no con cuestiones laborales. Fue al terminar un espacio de recreación que el hombre se desvaneció y terminó falleciendo en el mismo yacimiento, pero en ese caso, como digo, no tiene que ver con cuestiones laborales. En definitiva, convocaron a justamente la minera Newmont, que opera
el yacimiento Cerro Negro en cercanías de Perito Moreno, y al no asistir ni dar aviso justamente del faltazo, la declararon en rebeldía. Se esperaban justamente, o el gobierno esperaba de hecho se dará esa audiencia, se le otorguen detalles respecto de las medidas correctivas con relación a los sistemas de ventilación, a los resultados de los análisis físico-químicos del agua, entre algunas de las cuestiones que debe dar cuenta la minera, y también se detectó un bajo porcentaje de mano de obra local y de proveedores santacruceños, que es algo que pretende corregir el gobierno, obviamente, para reencauzar esta situación. Nos cuenta Cari que ya está llegando justamente en este momento a Casa de Gobierno representantes de esta empresa para finalmente cumplir con esta audiencia. Y el viento de ayer produjo nuevamente sus inconvenientes, algunas voladuras de techo en distintos puntos de la ciudad, inconvenientes que citaron justamente la labor de bomberos del cuartel 2 y 24 en Río Gallegos, del cuartel 21 en el Calafate, del cuartel 14 en 28 de noviembre, también en el Chaltén, en el cuartel 17º debieron trabajar por, sobre todo, voladuras de techo, que ayer con las fuertes ráfagas volvieron a efectuarse. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Recuerdo que el mes pasado, el ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo en una nota que las provincias debían hacerse cargo de los hospitales, ¿se acuerda? Después de eso, en el hospital Samic de Calafate hubo una catarata de renuncias que se sucedieron a medida que se iban fortaleciendo los rumores del traspaso, fundados obviamente, no en rumores. Estamos no hablando eran fantasmas que estaban rondando el... Claro, o sea, había hablado el mismísimo ministro del Interior, que es una de las personas más cercanas y que más confianza tiene el presidente Javier Milei. Y bueno, dicho esto, le cuento que la flamante ministra de Salud, Analia Costantini, que asumió hace apenas 2 semanas, habló sobre la situación del Samic en una radio del Calafate y dijo que durante la reunión del COFESA, es decir, del Consejo Federal de Salud, fue a hablar cara a cara con el ministro de Nación, lo encaró al doctor Mario Lugones y le preguntó directamente, ¿qué va a pasar con el Samic? ¿Lo van a cerrar? ¿Qué planes tienen? Y Lugones le respondió taxativamente, no hay ninguna intención de que el Samic pase a provincia. Por ahora, entonces, vale decir que sigue el manejo tripartito, el 75-25 en aportes, nación, provincia, municipio, y según publicó ahora Calafate, el proyecto del presupuesto que envió Milei al Congreso contempla una partida de 30.000 millones de pesos para 2025. Después habrá que averiguar si esta plata alcanza, ¿no? Si es un dinero suficiente. Pero bueno, más allá de esta noticia que llevó cierta calma a la villa turística, la ministra Costantini se refirió a la situación interna del hospital con una declaración que verdaderamente creo que sorprendió a más de uno. Dijo, lo que pasa en el Samic es interno, es un problema entre ellos. Tienen que ser responsables, sean del color político que sea. Y acá escucha esta declaración porque verdaderamente es llamativo, ¿no? En un contexto de mucha tensión como se está viviendo ahora. Dijo, se tienen que abuenar todos, hacer terapia de grupo. Habría que llevar psicólogos institucionales para ver qué le pasa. Y se tienen que poner a trabajar. Tienen un hospital de lujo en una localidad de 30.000 habitantes. Hoy el Samic se comporta como un jardín de infantes. Bueno, en definitiva, habrá que ver cómo caen estas declaraciones en medio de un clima de tensión e incertidumbre. Apaciguando, ¿no? Totalmente. O sea,
llamativo, digo, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay un problema interno de funcionamiento y uno generalmente cuando hay una negociación tiende a más querer calmar las aguas o buscar el diálogo que a por ahí hacer declaraciones que puedan generar malestar en el ámbito del laburo. En definitiva, en medio de este clima de tensión e incertidumbre que se vive, la pregunta es, habrá que ver cómo caen estas declaraciones, porque esta realidad no solamente es la realidad de Calafate, sino que es la realidad también de la salud pública de todo el país. Ayer pidieron la detención del papá de Nayeli, la adolescente de 15 años que desapareció, que es intensamente buscada por la policía desde el miércoles pasado. Caso que conmueve, Caso con mucha preocupación, Rodrigo. ¿Te acordás que ayer lo tocamos igual el tema? Se habla en todo el país de lo que está pasando en Pico Truncado. Sí. En todo el país. Todo el país, sí. De hecho, a algunos colegas le han llegado mensajes de medios nacionales que están queriendo comunicarse con los periodistas locales porque verdaderamente es... a medida que van pasando las horas se van conociendo los detalles y más preocupación hay por la integridad física de Nayeli, que no se sabe dónde está todavía. Mañana se va a cumplir una semana de la desaparición de Nayeli. Y la noticia es justamente esta, que pidieron la detención del papá de Nayeli, que es Juan Ignacio Esteban Apaza, intensamente buscado por la policía. El fiscal Matías Parajón solicitó la detención urgente de este hombre que es oriundo de Salta, que te cuento un detalle. Sí. Tenía un negocio en Pico Truncado. Ajá. De buenas a primeras, el negocio cerró justo el día anterior que desaparece la nena. Todo lo investigado por la justicia hasta ahora apunta al padre de Nayeli. Y atención con esta información que apareció en las últimas horas y es muy cruda. Apaza es señalado por haber menoscabado la integridad sexual de la menor. No se conocen mayores detalles, no se sabe si hubo violación, si fue abuso, pero lo cierto es que esta noticia trascendió en las últimas horas. Ayer hubo una marcha en Truncado. La noticia ya llegó a los medios nacionales. Sí, está instalada en los medios nacionales. La cara de Nayeli está en Missing Children. En ¿no? Missing Children, exactamente. Hay alerta en todas las provincias. Lo cierto es que de la menor por ahora no se sabe nada. Desde el miércoles pasado, cuando fue vista por última vez entrando al Instituto de Inglés. Bueno, y si uno quiere graficar un poco cómo están en este momento las cosas a nivel nacional, provincial, qué lugar tiene la educación en un contexto de crisis como este, no tienen que hacer más que abrir el diario nuevodía.com.ar y ver el increíble video en una escuela de Río Turbio en el que se desploma el techo de un aula en medio de una clase. Yo lo veía recién antes de salir para la radio. Esto pasó en el Industrial 5, ayer martes por la mañana. Los chicos estaban en medio de la clase, estaban todos sentados. En un industrial, viste que van con uniforme, ¿no? Sí. Pantalón gris y bueno. Estaban todos sentados y de repente se empieza a desprender parte de un techo que cae, o sea, que se desprende encima de los alumnos que estaban sentados en los pupitres, en plena clase. Digo, me parece que más gráfico que esto, de lo que es el abandono total, no hay. Esto pasó en Río Turbio ayer y fue confirmado por la directora regional del Consejo Provincial de Educación, que sostuvo que se debió a la falta de medidas de seguridad que no fueron previstas por el profesor a cargo, dice. Que el profesor igual tiene que ser de seguridad e higiene, ahora igual. Sí, me parece que no tiene responsabilidad. Igual hay que decir que el video se ve que hay alguien trabajando ahí arriba, es decir que estaban trabajando en el lugar y no le avisaron al profe que saque a los pibes o que iban a estar haciendo algo y no sé si pasó para abajo la pata del hombre. Pero echarle la culpa a un profesor en este momento donde está en pleno, encima estamos en una semana que arrancó el paro de Adosaco y 72 horas. No, falta timing ahí, me parece, porque no corresponde. De hecho, fíjate vos que la mismísima cooperadora de la escuela dijo lo contrario.
dijo que fue por un problema de edilicio. Bueno, el video está en las redes y está también en la página oficial, en el diario nuevodía.com.ar. El increíble video en una escuela de Santa Cruz en el que se desploma el techo de un aula en medio de una clase. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Vamos con lo más urgente, lo que está aconteciendo y lo que está en portada de todos los sitios web, diarios digitales, los canales de televisión a esta hora en el país. El derrumbe en un hotel en la ciudad de Villa Gesell, en la costa atlántica. Había una obra en construcción detrás del edificio que no había sido autorizada. Se derrumbó durante la madrugada. Este hotel, ¿no? Se sigue con las tareas de rescate, hay entre 7 y 9 personas que están siendo buscadas. Noticias de último momento dicen que 6 habrían logrado salir, que se habría encontrado una persona fallecida. Esto ocurrió en el edificio del Hotel Dubrovnik, en Avenida 1 al 250 de la villa, en Villa Gesell, ¿no? Es un hotel de 10 pisos, donde la parte posterior se estaba haciendo una ampliación que no había sido habilitada por el municipio. Y bueno, esto generó que ayer colapsara, esta madrugada colapsara la estructura, y bueno, entre 7 y 9 personas habría al momento que se ocasionó este derrumbe en este hotel por esta obra en construcción. Y bueno, se sigue con la búsqueda, se ha ampliado todo un operativo y vemos que hay personal de bomberos. A ciencia cierta no se sabe, y van a tratar de determinar los peritos, lógicamente después que se haga un rastrillaje para ver si hay más personas atrapadas, ¿no? Menos mal que no pasó en plena temporada de verano. ¿No? Menos mal, exactamente. Es un hotel muy antiguo que había sido fundado por una familia de origen croata, por eso el nombre, ¿no? Que destaca una ciudad importante de aquel país. Pero la ampliación de la obra no estaba autorizada. Sin embargo, se continuó con la misma. Bueno, ahí tenemos los resultados. Hasta el momento se dice, fuente extraoficial, que habría una persona fallecida y que habrían logrado salir del lugar ya cerca de 6-7 personas. Bueno, increíble. Esto pasa en la costa atlántica, una obra en construcción, y van varios hechos que han pasado en distintas partes de la costa atlántica, con obras en mal estado o que no cumplen las normativas municipales de los municipios. En este operativo de rescate están trabajando bomberos voluntarios de General Madariaga, Pinamar, Mar de Ajó y Santa Clara, y también de Mar del Plata, búsqueda y rescate de personas, y también personal de defensa civil de la ciudad balnearia, la más importante, que es Mar del Plata. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos del caso Logan? Que esta posible declaración que había dado una nenita, una alumna, que había mencionado en el colegio que su papá había enterrado a una persona, una persona. Bueno, se hicieron allanamientos en Mumburucuyá, en sector vinculado o cercano a 9 de julio. Tras un despliegue y rastrillaje, los resultados fueron negativos. No se encontró ninguna pista, por lo que van a someter a la niña a una cámara Gesell, a la niñita que dio esta declaración, y la causa sigue abierta. Esto
Casi 140 kilómetros separan el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de julio, donde desapareció el pasado 13 Logan, de 5 años, y bueno, del paraje Loma Alta, ¿no? En la localidad de Mumbrucuyá, pero llamó la atención esta declaración de esta nena, pero más llamó la atención porque, como dijimos ayer, había vinculación con uno de los hijos de María Victoria Caliaba, una de las principales involucradas en la desaparición de Logan. A ciencia cierta nada de esto prosperó y nuevamente la jueza federal que sigue el caso contra una nueva prueba que no es, contra una nueva prueba falsa. Y van, en el medio del caso Logan, también ayer renunciaron varios abogados de los principales implicados, como el caso de Benítez, la pareja de Laudelina Peña. También se habla que el comisario que está detenido también le habría pedido la renuncia a su abogado defensor, que es Luis, no me va a salir el nombre de otro abogado mediático. No lo tengo. Bueno, varias renuncias en el caso de Logan. Lo cierto es que pasa el tiempo, y no hay, desde el pasado 13 de junio, no hay ni la más leve sospecha de qué pudo haber pasado con este pequeño en la localidad de 9 de julio, ¿no? Así que, toda una incógnita, uno de los casos que todavía sigue conmoviendo a la Argentina. Claro, que ha sentado precedente también, digamos, para que Anayeli se la busque con más intensidad. Exacto. ¿No? También. Sí, lamentablemente, ¿no? ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. ¿Qué acontecía un 29 de octubre como hoy, además de los ñoquis que se va a comer Brian al mediodía? Es el Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular, o ACV, como lo conocemos, por ejemplo, entre algunas de las fechas. También en 1911 fallecía en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, Joseph Pulitzer, a los 64 años, empresario periodístico y editor, una de las grandes figuras, de hecho, de la prensa estadounidense, quien justamente fue pionero del infotainment, que se trata de la mezcla de información con entretenimiento en los medios de comunicación, y justamente en su nombre se instituyeron los premios Pulitzer al periodismo, la literatura y la composición musical también en Estados Unidos. En 1950, Miguel Rugilo, arquero por entonces de Vélez Sarsfield, se convirtió primero en atajar 2 penales en el mismo partido en el fútbol argentino, al detener los penales pateados por Luis Castro, uruguayo, y Félix Lustó, ambos de River Plate, en un partido que concluyó 0-0. En 1959 se fundaba en la Antártida la base aérea argentina Vicecomodoro Marambio, con el fin de promover la investigación científica y la cooperación internacional con el continente antártico. También nacía Winona Ryder, actriz estadounidense. No me acuerdo, si mal no recuerdo, fue denunciada y denostada porque era cleptómana, porque se metía a las tiendas y manoteaba cosas, y quedó filmada por las cámaras, pobre Winona, y la liquidaron. En 1986 también River se consagraba por primera vez campeón de la Copa Libertadores de América, al vencer en el Monumental al América de Cali colombiano por 1-0 con gol de Juan Gilberto Funes. Había ganado en la ida en Colombia 2-1 River, y con esto se consagró campeón. La Intercontinental de ese año la jugaría contra el Steaua Bucarest. También en 2001 Boca Juniors vendía a Juan Román Riquelme al Barcelona español por $26 millones, el cual se concretó finalmente, o el pase al club, o su arribo al club catalán,
recién a mediados de 2002. También en 2002, Emmanuel Ginóbili debutaba en la NBA de los Estados Unidos con la camiseta de San Antonio Spurs, con la única que jugó justamente en la máxima categoría del básquetbol internacional. Fue con una victoria 87-82 ante Los Ángeles Lakers, nada más y nada menos. 4 campeonatos de la NBA ganó justamente con los San Antonio Spurs, con Greg Popovich como técnico, con Tim Duncan, con Tony Parker, como algunos de sus compañeros más célebres. En 2009 comenzaba a regir una disposición del decreto que establecía la asignación universal por hijo, como se lo llamaba, justamente como se lo llama en realidad al seguro social que cobran trabajadores desocupados o que ganan menos de un salario mínimo por cada uno de sus hijos menores de edad o con discapacidad, en una política pública que también han replicado otros países, sobre todo tendiendo o buscando la seguridad social, de alguna manera la contención. Es el Día Nacional del Aceitero porque en 1988 se instituía como tal la Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera. Me gustaría ser aceitero, te digo. Siempre que vemos las paritarias de los aceiteros están hermosas. Pero es un ámbito productivo y quizá de los que más genera en el ámbito productivo nacional y obviamente las divisas hacia afuera. Y como les decía, es el Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular, instituido por la ONU para promover la prevención de esta grave afección que representa la segunda causa de muerte a nivel mundial y la primera de discapacidad en adultos a nivel global. Así que estas son algunas de las efemérides de un 29 de octubre como hoy. ¿Usted quiere mandar un saludo o algo que está ahí con el celular chequeando? No, Bueno, por favor. Entonces aprovechamos que Nica no quiere mandar un saludo. Y siendo las 10:17, vamos a ir a la primera pausa de esta jornada. Escuchando algo de Airbag, me dice Brian Álvarez, que va a ser uno de los artistas que disfrutemos en diciembre próximo, que estarán llegando justamente a nuestra ciudad en el marco del Festival Aniversario de Río Gallegos. Así que escuchamos justamente Sonidos Criminales de Airbag. Ah, mirá, 480 horas de servicio comunitario le dieron a Winona Ryder y le ordenaron pagar algunas multas y devolver la ropa a la tienda. ¿Viste? No estaba equivocado, era Winona Ryder. Ahora sí, escuchamos Airbag, Sonidos Criminales. Una chica normal que el dinero la condenó. Oh no, un excelente plan, nada nos puede pasar hoy. No hoy. En la noche entraremos en su habitación, la anestesia cegará su joven corazón y de lejos escondidos pronto llamarán, atrapados sin opción. Entrega el dinero, por favor, nada es gratis para vos, esa es la condición. Conquistó a tu hija un criminal, ¿cuánto le quieres pagar por tener su libertad? Ella se enamoró fuerte de su secuestrador. Oh no, un amor criminal, se fueron hacia mí.
Día, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Una buena inversión es apostar a lo propio. Llega más lejos con la radio de la primavera 2024. ¿Qué necesito? Somos la radio del rock. La que todos escuchan. La que más se vende. WhatsApp 2966 51 60 51. Catleya, estética en podología. Te ofrecemos todo tipo de tratamientos para patologías de pies. Te esperamos de lunes a viernes en horario corrido, de 9 a 17 en Maipú 368. En Río Gallegos, tu solución la tiene Catleya. Consultas al celular 2966 1550 6106. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo.
También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Continuamos en Arriba el Día en la mañana de este martes 29 de octubre, acompañándote con toda la información, con todo lo que va surgiendo. Ahora en un ratito nos vamos a ir con Cari al móvil también desde las puertas de Casa de Gobierno, porque da continuidad justamente a la data que te estábamos compartiendo hace un ratito respecto de la audiencia que desarrolla justamente representantes de la firma Newmont con representantes del gobierno provincial que justamente los han convocado para que den cuenta de algunas cuestiones que hacen justamente a la seguridad laboral allí en el yacimiento Cerro Negro. Buen día, Julián, Héctor y Rodrigo. Hoy vientito lindo, un trote hermoso con vientito, muy bonito para correr, dice. Me estoy preparando para participar en la carrera homenaje a los 44 héroes de Lara San Juan, el megamaratón que une Calafate con Río Gallegos. Son más de 300 kilómetros y a él le toca la apertura. Nos cuenta Sixto, el Correcaminos, a quien le mandamos un abrazo grande por estar escuchando como cada mañana, nuestro amigo. Y del otro lado de la línea telefónica ya está el diputado Santiago Aberastain, con quien vamos a hablar, hombre de Puerto Deseado, con quien vamos a hablar respecto de la propuesta, la intención, la iniciativa de la modificación de la ley de pesca provincial, y que justamente responde a gestiones que se han desarrollado también en China, o que tienen sintonía con lo que las gestiones que ha desarrollado el gobernador de Santa Cruz, Vidal. Buen día, Aberastain, muchas gracias por atendernos. De este lado saludándolo Héctor, Rodrigo y Julián, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Héctor. Buen día para todo tu equipo de la audiencia. Muy bien, ¿ustedes?
Bueno, esto es así, están trabajando justamente en la modificación de la ley de pesca, entendiendo, ¿no?, que le hace falta, ¿no?, una actualización a la misma, teniendo en cuenta también digamos, el trayecto, el recorrido y lo poco fructífero que ha sido hasta el día de la fecha, pero también además trabajan en la posibilidad o en la necesidad también, ¿no?, de invertir en infraestructura portuaria. Sí, en realidad son varias cosas que no son lo mismo, pero van en paralelo. Por un lado, lo que nosotros hicimos en Puerto Deseado el otro día salió a raíz de una iniciativa del ministro de la Producción, de Gustavo Martínez, con quien nos reunimos en Río Gallegos, todo el sector de la pesca. Por supuesto, yo encabecé la reunión con el ministro y el ministro de Seguridad porque soy diputado de Puerto Deseado y nuestra principal actividad económica es la pesca. ¿Y cuál es la idea? La idea es debatir la política pesquera abiertamente, buscar consensos y que la planificación pesquera a mediano y largo plazo esté consensuada con todos los actores y no como se solía hacer, que era algo muy cerrado, muy a espaldas del sector y que se negociaba entre dos o tres. La orden del gobernador y la iniciativa del ministro de Producción es justamente consensuar y diagramar una política pesquera en conjunto que le sirva al sector. Entonces, por eso se han hecho varias mesas de trabajo y esta es la primera que se hace en Puerto Deseado. ¿Cuál es el objetivo? Buscar iniciativas para actualizar la ley provincial de pesca, que es una ley que ya tiene unos cuantos años y sabemos que hay que actualizar. Entonces se invitó a todo el sector que opera en Puerto Deseado, gremios portuarios, empresas, arco político, etcétera, se los invitó a colaborar, a aportar ideas o a manifestarse en qué habría que cambiar en la ley que tenemos para así después trabajarlo, tanto del Ejecutivo en el ámbito del Ministerio de la Producción como lo legislativo que estaría a mi cargo, digamos. Uh-huh. ¿Y cuáles son las principales preocupaciones del sector? A ver, hasta ahí. Bueno, en realidad yo te puedo hablar por Puerto Deseado, cada puerto tiene su realidad, pero en Puerto Deseado hoy la principal preocupación es la merma de la actividad. Digamos, históricamente, en los últimos 30 años, Puerto Deseado ha vivido sobre todo, más allá de que son varias las pesquerías, ha vivido de la descarga, pesca y proceso del langostino. El langostino, al ser un recurso vivo, ha ido migrando hacia el norte, lo que significa que gran parte de la temporada los barcos están pescando muy lejos de Puerto Deseado. Esto ha sido paulatino a lo largo de los años y ha mermado entonces la descarga a nuestro puerto porque lógicamente las empresas eligen puertos que logísticamente, económicamente les resultan más atractivos por la cercanía del recurso. Claro. Madrid o Mar del Plata. Por darles un ejemplo, ¿no? Un barco que está pescando cerca de Puerto Madryn, donde se halla gran parte del recurso durante el año, tiene 6 horas para entrar a descargar y tiene 36 horas para navegar hasta Puerto Deseado. Además, tiene que cruzar el Golfo San Jorge, que cuando hay tormenta es realmente peligroso. Entonces ni siquiera tenés garantizada la posibilidad. Entonces, es un tema que es de multivariable, ¿no? La problemática de la migración del recurso hace que nosotros tengamos que empezar a mirar también otros recursos y, digamos, cambiar el paradigma de la actividad pesquera acá en Puerto Deseado. Por eso, el ministro de la Producción toma el asiento en el Consejo Federal Pesquero, es quien nos representa. El Consejo Federal Pesquero es el órgano que dirime la política pesquera nacional y está integrado por las 5 provincias con litoral marítimo, más 3 lugares del Poder Ejecutivo Nacional. En este caso, el ministro de la Producción toma el asiento en el CFP y lo que va a buscar, pedir y negociar es aumentar nuestra cuota social de merluza. ¿Qué significa eso? El recurso es nacional, la cuota te la da el Consejo Federal Pesquero, pero al ser cuota social la administra la provincia. Aumentar la cuota social de las toneladas que tenemos hoy, de 5.800, aumentarla a 25.000, 30.000, que es lo que se busca, implicaría que la provincia tiene en sus manos un instrumento para otorgar a quien considere a cambio de que descarguen y generen mano de obra en los puertos de Santa Cruz. Entonces, esto es más que importante, es una muy buena iniciativa llevada adelante por el ministro de la Producción, que espero que en lo más inmediato tengamos novedades, porque implicaría justamente compensar esa baja de la actividad en lo que es el langostino. Entonces, si bien es algo de legislación nacional e interviene el CFP, al ser una cuota social administrada por la provincia, nosotros también podemos en la ley
incluir cláusulas, artículos de cómo se tiene que administrar o qué se tiene que pedir a cambio, y esta es una de las cosas que se dialogó en el taller. Perdón que la ignorancia, ¿no? Desconozco verdaderamente varios de los aspectos que hacen al ámbito, pero esta cuota social de la que usted habla, ¿son toneladas físicas de merluza o es digamos, un equivalente económico para justamente generar algún beneficio en ese sentido para quienes decidan descargar en el puerto? No, claro, es físico. Todos los años, el INDEP, que es el organismo que investiga, el organismo científico de Pescanación, que es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, establece a través de sus estudios y monitoreo constante del recurso las cuotas máximas de captura. Cuánto se puede pescar globalmente de tal o cual especie. A partir de ahí se distribuye a cada provincia la cuota social de cuánto se puede capturar y a partir de ahí también a los buques. Entonces, tanta cantidad de toneladas es lo máximo permisible para un buque, o en este caso la cuota social que sería por la provincia, porque sabemos que es lo máximo que se puede capturar sin poner en compromiso la sustentabilidad del uso. Es físico y implica muchísimo trabajo. Ponete a pensar que lo que se está buscando hoy en el CFP aumenta por 6 o 7 la cuota social que tiene actualmente la provincia. Claro. Y que se busca no solamente que se descargue en puertos de Santa Cruz, sino que se procese, que se le agregue valor. Entonces, genera trabajo en tierra, y eso es una de las cosas que hoy más se demandan en localidades como la nuestra, que realmente la falta de trabajo se siente y preocupa. Sí. Esto, y además varias cuestiones más que se pueden ir modificando de la ley. Lógicamente, la mesa estaba diseñada solamente para tratar este tema. Queríamos evitar lo coyuntural porque por ahí no estaban las autoridades pertinentes. Si vamos a hablar de negociación salarial, paritaria, por demás, tiene que estar el Ministerio de Trabajo. Y bueno, en este caso solamente fue una mesa técnica encarada, digamos, por el subsecretario de Coordinación Pesquera, Fernando Marcos, que es un técnico que es el que realmente sabe sobre el tema de legislación. Y bueno, yo lo acompañé en lo político. Y nos llevamos algunos insumos y propuestas que ahora vamos a ver cómo las materializamos, si es en acciones ejecutivas o es en alguna modificación de la ley. Estamos hablando con el diputado Santiago Verastaín de Puerto Deseado a propósito de la pretensión de modificar la ley provincial de pesca, la ley 1464. Y yo quiero consultarle si algo de lo que fue la gira o el viaje de el gobernador Vidal a China tiene que ver, si han podido la delegación charlar. Entiendo que usted dijo que el ministro de Producción estuvo participando justamente de esta reunión y el ministro también viajó a China. ¿Y por qué lo enlazo? Porque claramente es algo histórico de lo que se viene denunciando, ¿no? De la presencia de embarcaciones de nacionalidad china justamente en el litoral marítimo argentino, de la millas más, millas menos, pero que justamente vienen y pescan en nuestras aguas. ¿Existe alguna iniciativa en ese sentido para, digamos, no sé si subsanar o si generar una convivencia, si en definitiva poder interrelacionarse con esos pesqueros que pescan y se van y no dejan nada casi o nada en nuestro país, en nuestra provincia? Bien, vamos por partes. En primer lugar, el ministro de Producción sí encabezó las mesas en Río Gallegos. Esto fue antes del viaje de gobernadora ahí va. a China. En este caso, en la mesa local, la encabezamos el subsecretario de Coordinación Pesquera y yo, por iniciativa y por pedido del ministro. Respecto a la otra pregunta que vos me hacés, todo tiene que ver con todo en realidad, ¿no? Estamos hablando del mismo sector. Lo que fue a buscar el gobernador a China son inversores para poner plantas en Santa Cruz y también para invertir en infraestructura portuaria. Si el volumen que se pretende trabajar en empresas de la dimensión que China puede llegar a establecer implica desarrollo de infraestructura que a ellos les resulten convenientes para su operatoria, pues entonces lo que se busca es que aporten justamente en esta inversión. Esa es un poco la idea y no necesariamente está ligada al tema de la pesca incidental ilegal no declarada, que es la que vos hacías referencia, sí, fuera de la zona económica exclusiva de Argentina. Esa es una discusión compleja,
Hay muchas opiniones encontradas respecto a, digamos, de alguna manera blanquear o legalizar o aportar o darle servicio a los buques que pescan fuera de las 200 millas. Algunos están a favor porque generaría trabajo, otros están en contra porque es competencia desleal, ya que son barcos que tienen subsidios de los gobiernos y tienen muchos trabajos esclavos, entonces es imposible competir con ese producto a nivel precio. Bueno, hay muchísima discusión respecto a eso, pero más allá de la discusión de la milla 201, lo que busca el gobernador y los anuncios que está haciendo se refieren a empresas que están interesadas en invertir en Santa Cruz para operar como lo han hecho históricamente, por ejemplo, las empresas españolas, que son las que seguimos teniendo en gran parte hasta el día de hoy. Cuando la pesca en el mediado de los 80 se descubre el rojo, que se le llama, ¿no?, al langostino, generalmente eran empresas españolas las que se deben instalarse porque tenían el expertise de pescarlo en países de origen o en el viejo continente. Bueno, con esa misma óptica se está buscando inversiones, en este caso de China, y enhorabuena, bienvenidas sean si genera trabajo, mano de obra local, y si genera inversiones, más aún si piensan aportar en inversiones de infraestructura. Por último, le pregunto respecto de digamos, la parte alimentaria, particularmente, si existe la posibilidad de que justamente en estas gestiones, también, ¿no?, entendiendo que atravesamos una crisis, ¿no?, que golpea a parte de nuestros pueblos. Usted dijo que en su ciudad el trabajo es necesario, la generación de empleo, pero también pienso en el mientras tanto, ¿no?, si pudiera generarse o pudieran generarse programas alimentarios en base justamente a ese recurso que está ahí y que eventualmente pueda ser destinado una parte, ¿no?, a programas que, como ya ha sucedido, ¿no?, quizá no se le ha dado continuidad, pero que ya se ha visto, ¿no?, el reparto de merluza en nuestra provincia. Absolutamente. De hecho, esa es una de las iniciativas del gobernador por dos cuestiones. Primero, porque la provincia tiene el BP Liliana, que es un buque pesquero que está listo para salir a pescar, que se está pescando. Y, por otro lado, la Sociedad Anónima Unipersonal, que es la empresa que creamos, digamos, Santa Cruz puede. Esta empresa de trabajo privado, pero con capitales públicos de la provincia, está destinada en gran parte al procesamiento de alimentos para, entre otras cosas, satisfacer esa necesidad social que tenemos hoy. Entonces, por dos lugares distintos se va a encargar esta posibilidad, además de que el procesamiento de esta cantidad de merluza de la que estamos hablando en los puertos locales, gran parte de eso iría destinado, como decís vos, a satisfacer las demandas de escuelas, comedores, asistencia alimentaria por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, esto está en agenda, es uno de los objetivos, porque tenemos un recurso de excelente calidad nutricional, y hasta el día de hoy no se está aprovechando, al menos de manera sistemática, ¿no?, para cumplir con esta demanda. Perfecto. Diputado, hace un placer y al menos desde mi lugar me quedan muchas inquietudes respecto de esta industria que bueno, es una oportunidad, el mar, ¿no?, es una oportunidad histórica de Santa Cruz que todavía seguimos tratando de aprovechar. Y bueno, estaremos atentos a las gestiones y a la continuidad de la intención de la modificación de esta ley y tratando de conocer el avance de la misma. Me dieron ganas de comer una marinera de merluza, le voy a confesar esta charla, pero lo dejaré para más al mediodía. Muchísimas gracias por su tiempo. No hay que quedarse con las ganas, y sobre todo hablando de un excelente producto, y que nuestros mares es un producto de excelencia, ¿no?, que la merluza justi y bueno, y todas las demás variedades. Déjame comentarte antes de despedirme que también acá en la localidad estamos trabajando en otros aspectos relacionados a la pesca y el fortalecimiento laboral, como por ejemplo estamos acompañando una cooperativa que hoy presta servicios de limpieza. Los ayudamos a cambiar su objeto social, ampliar su objeto social, porque lo que queremos es que procesen productos de mar y salgan a venderlos al mercado de consumo. Nosotros los estamos guiando en todo ese proceso, y entonces ¿qué hacemos? Dos cosas. Primero, aceitamos el mecanismo para que se aproveche más en el mercado local el producto de mar, que poco se lo ve y es muy caro. Y por otro lado, cambiamos la mentalidad de cómo se venían llevando adelante las cooperativas, que no dejan de ser, digamos, personas que tienen mentalidad de sueldista, a lo contrario, a mentalidad de salir a buscar negocios, y cuanto más produzcas, más ventas, emprendedores, empresarios, clientes consigas, mejor te va a ir, exactamente.
virar a este cambio de paradigma, tener una mentalidad emprendedora, que es lo que queremos para la provincia. Así que me es grato participar de ese proceso. Yo soy un ferviente defensor del cooperativismo, por supuesto, hecho bajo la ley y como corresponde, no como se utilizaban las cooperativas hasta el año pasado. Y en eso hemos hecho un trabajo muy grande de todos lados, del Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social también, para poner en regla las cooperativas, dejar de lado a aquellos que se aprovechaban de los cooperativistas, y hoy funcionan, y estamos tratando justamente de aportar este cambio cultural o de paradigma, decir, bueno, no son empleados, son emprendedores, y los vamos a acompañar en ese proceso. Está usted hablando con cooperativistas, de hecho somos una cooperativa, así que conocemos de lo que está hablando, y en tal caso también tenemos un segmento cooperativo en la tarde de Radio Nuevo Día que podemos, o que indagaremos sin duda en esta iniciativa que usted nos está contando, así que vamos a continuar con la charla y a profundizar en la misma. Con muchísimo gusto estaré presente en el programa que ustedes lo deseen para comentarles sobre esto, que es algo que me parece muy importante, y como para remarcar lo que decíamos, ¿no? Virar de esta mentalidad de sueltista a la mentalidad emprendedora, con el acompañamiento del Estado y entendiendo que las cooperativas vienen vapuleadas hace muchísimos años, porque se utilizaron mal, se utilizaron en un esquema de corrupción que a partir del 10 de diciembre no tuvo más cabida en el gobierno. Entonces, bueno, el cambio lleva tiempo, está acompañando, es algo que yo tengo muchísimo compromiso en ese tema, así que cuando quieran lo charlamos, con mucho gusto. Diputado Santiago Verastain, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo, gracias a ustedes. El diputado de Puerto Deseado, hablando justamente del ámbito de la pesca, bien valía la pena poder profundizar, y hay varias aristas que tocar en esta cuestión, lo alimentario, lo empresarial, y seguiremos seguramente ahondando en ello. El saludo para Pupo, que anda por ahí dando vueltas. ¿Sí? ¿Qué trajo? Ustedes sigan dándole nomás al Halloween, ¿eh? Sí. Ustedes sigan dándole nomás al Halloween, sí, total. Hay cosas que me asustan más, Brian, ¿eh? Hay cosas que me asustan mucho más, pero bueno, vos preferís hablar de estas cosas. Está bien. A mí me asusta más que Halloween Sturzenegger. Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo traes a colación a Sturzenegger? Porque vos, tengan cuidado con este tipo, porque ahora que tiene 51, ya cada vez está más allá del bien y el mal, cada vez se siente más impune, de repente empieza a bajar líneas, y nosotros somos medio cuánime, hermano, no podemos estar sometidos todo el tiempo a la bajada de línea que vos querés establecer contra el gobierno, que estás todo el tiempo generando Disgusta a la noticias población. golpistas, estás comiéndole la cabeza a la gente. Juli, Esto no es así. 51 el serrucho. Mirá vos, con razón. Mirá. Y mucho tiene que ver con la motosierra, así que ahora no te hagas el desentendido, porque ahora lo desconocés a Federico Sturzenegger, pero bien que el año pasado estaba la Fuerza del Cielo esto, la Fuerza del Cielo no sé qué. Brian no me va a dejar mentir, ¿o no? Brian no me va a dejar mentir. Estuvo todo el año pasando hablando Yo no de la te vi Fuerza ningún- del Cielo. Yo nunca fui a ningún local liberal, por lo menos. Libertario. ¿Qué pasó con el Sturzenegger, amigo? Dijo que los gastos que hagan las universidades van a entrar en un sistema de compras públicas. Así lo afirmó, que van a prohibir los contratos interadministrativos, y aseguró que van a salir de ese proceso con universidades más transparentes. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, wow, Federico Sturzenegger, te mete miedo este tipo. Los gastos que hagan las universidades van a entrar en un sistema de compras públicas. Y remarcó que de esa manera van a salir con más transparencia. Esta semana o la que viene se van a dar 3 resoluciones. Gastos que hagan las universidades van a tener que estar registrados en el sector de gastos públicos. Sabemos que son autónomas y pueden gastar lo que quieran, pero al ser públicas no quiere decir que gastan como quieran, dijo el funcionario. Dijo que van a prohibir contratos interadministrativos y aseguró que van a salir de ese proceso con universidades más transparentes, o si no, hasta la vista baby, dijo Sturzenegger. Mirá vos, Federico el bueno, el transparente. Federico el Transparente Lobo. que- Federico el Lobo con serrucho, con motosierra. Lobo se rucha solo, el Lobo, te digo. Nos vamos al móvil, auspiciado Dale. por Zona Franca Tech. Karina Taverne está en la calle y nos trae novedades desde las puertas de Casa de Gobierno.
En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, buen martes para todos. Comenzamos nuestra labor con el móvil, en este caso a las puertas de Casa de Gobierno. Vamos a contarles que ayer estaban citados directivos, integrantes de la minera Newmont que opera el yacimiento Cerro Negro en cercanías de Perito Moreno, donde recordamos que en el mes de abril pasado 2 trabajadores, una mujer y un hombre, perdieron la vida en circunstancias que se desempeñaban y estaban realizando tareas laborales en ese yacimiento. Uno de ellos, Daniel Ochoa, un joven de Río Gallegos, la otra víctima, una mujer, una vecina de la localidad de Perito Moreno. En su momento se había clausurado el yacimiento, luego se reanudó la actividad, pero se solicitó que se realicen algunos cambios y algunos ajustes, por supuesto, sobre todo en materia de seguridad. Lamentablemente, nos enteramos que en el mes de octubre sucedió un evento de similares características al que le costó la vida a Daniel y a Roxana. La diferencia es que los 2 trabajadores que estuvieron en una situación muy parecida tenían sus elementos de seguridad y pudieron salir del interior de mina pese a la falta de oxígeno. Capina. Está bueno, Brian. Está bueno, gracias. ¿Qué Pues, pasó? citamos Ahora sí, ayer continuamos con Karina Taber. a Casa de Gobierno por las autoridades y no se presentaron. En algún momento se indicó que no estaban dadas las condiciones por un par de personas que estaban reclamando aquí a las puertas de Casa de Gobierno. Hoy ese grupo sigue, son familiares y amigos de Daniel Ochoa, una de las víctimas, y nuevamente están aquí, en este caso con integrantes finalmente de la operadora al interior de Casa de Gobierno. Hoy sí asistieron a la cita, a la reunión a la que fueron convocados. Recordamos que ayer, al no asistir el gobierno provincial, y esto lo supimos a través de había declarado a la firma en rebeldía. Bueno, vamos a hablar con Gisela Ochoa, que es la hermana de Dani. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, Cari, gracias por venir. Y bueno, nada, estamos acá, vinimos ayer temprano, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que nos avisaron que no asistía la gente de Newmont por cuestiones al parecer de seguridad, cuando no estábamos haciendo nada, solo estábamos así como estamos ahora. O sea, que quería verle la cara al que
malas decisiones terminó matando a mi hermano y a su jefe, ¿no? Porque son así. Ellos son los que deciden, los que invierten en seguridad supuestamente. ¿Siguen siendo los mismos responsables? Siguen siendo los mismos. Marcelo Campos es uno de los que entró recién. Fue el que dijo que mi hermano y su jefa murieron por falta bueno, dijo que había que darle más conocimiento al personal, no me sale la palabra, para que estas cosas no pasen. Capacitarlos. Capacitarlos, eso es, gracias. Más capacitación al personal para que estas cosas no pasen. Y hace 15 días, el 15 de octubre, casi mueren 2 mineros más en situaciones muy parecidas. Entonces hay falta de inversión en la ventilación, sobre todo, porque eso es subterráneo. Y bueno, no, por algo el gobernador lo llamó y estamos acá en la espera de ver qué pasa con esa reunión. Pedir justicia también, porque de mi hermano nunca salió nadie, ni la empresa, ni el gremio, nunca salió a pedir justicia por mi hermano, ni por su jefa. ¿Cómo está la causa? Y la causa lenta, como todas. Está lenta, todavía estamos esperando ver la foto, las pericias del lugar, de la camioneta. No vimos nada todavía porque está todo para peritarse. Ya pasaron 6 meses, más de 6 meses. Y bueno, algunas personas que fueron a declarar, otras que querían declarar y ahora no quieren. Empieza todo ese... Yo, ¿sabés qué siento, Cari? Que hoy sé realmente a lo que nos estamos enfrentando, con quién nos estamos enfrentando. La plata compra y mueve, ¿no? Hay un poder económico muy importante que lamentablemente seguramente tuerce el brazo de ciertas personas. Sí, es lamentable porque a nosotros nos tocó, a algunos les puede gustar más mi cara o mi forma de ser que otro, pero nos tocó a nosotros y les puede haber tocado a cualquiera. Fue mi hermano y lamentablemente, y no se lo deseo a nadie, pero ojalá hubiese sido otro, me sale decir, aunque no tendría que haber sido ninguno, porque yo no quería estar nunca acá afuera esperando una cosa así. Quería estar con mi hermano, en este momento estaría trabajando, pues sus compañeros están trabajando, entonces es muy difícil y es despareja la pelea, pero bueno, no, yo decidí cuando lo vi a Dani en la morgue, en una bolsa tan bonito que era, y lo vi así como lo vi, dije, no, Dani, esto no va a quedar así. Y no me importa si estoy sola, lo voy a hacer igual. Y no va a quedar así. Dejo por ahí, y hoy es el cumpleaños de 15 de mi hija, le mando un saludito, feliz cumple a Paloma, que la amo, que está en casa. Y entiende que mamá está acá porque así lo desea y nada, tengo unas hijas que valen oro y espero poder compensarlas el día de mañana, pero entienden que luchando, ayer compartí justo una imagen que decía que luchando también se educa y espero que lo tomen así. Ahora la idea es quedarse para conocer de alguna manera cuál es el resultado de esta reunión. Sí. Yo me voy a quedar acá hasta que termine la reunión, si es que todavía no terminó, y espero que alguien se acerque. Siempre fueron muy cordiales y con nosotros, así que seguramente alguien va a salir a contarnos o nos llamarán, no sé, pero yo espero que sí, espero saber qué pasó en esta reunión y bueno, acá vamos a estar, acá afuera. Bueno, nosotros también esperamos resultados de la reunión, nos quedamos atentos a ver si en el transcurso de la mañana, mediodía, podemos ampliar un poco esta información. Gracias, Gisela. Bueno, gracias, Cari. Gracias. Bien, Gisela Ochoa hablaba con nosotros, hermana de Daniel Ochoa, uno de los trabajadores que lamentablemente perdió la vida en el yacimiento Cerro Negro, que opera Newmont, compañía cuyos representantes se encuentran en este momento
Esa era Carolina Taverne, que desde Casa de Gobierno nos traía justamente esta novedad, que justamente la familia de Daniel Ochoa estaba manifestando, ¿no? Obviamente su pedido de justicia ante la presencia justamente de las autoridades de la minera Newmont allí en Casa de Gobierno, que fue, como ya les contábamos anteriormente, convocada por el propio gobierno de Santa Cruz. ¿Qué hora es? Son las 11 de la mañana, 2 minutos, y vamos a ir a una nueva pausa en la mañana de este martes. Quédate que continuamos con Arriba al Día. 1551-6051, 1551-6051 es el número al que nos podés escribir. Le mando un saludo a Caro, que nos está escuchando desde su laburo. Bueno, un saludo a Caro. Que se reía, pues yo te decía que estás más allá del bien y del mal. Así que le mandamos un abrazo grande y obviamente le agradecemos por sintonizar la propuesta radial que hacemos cada mañana. Escuchamos a Catupecu Machu y enseguida seguimos con esta propuesta. Olvido todo ese frío reunido de una sola vez. De vez en cuando, cada tanto, los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos hoy. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Y vernos hoy, que más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, desespero. Salgo mucho, a veces vuelvo. Más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, desespero. Salgo mucho, a veces vuelvo. Crujen los maderos de viejos andenes, las vías muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo.
Tu martes se vuelve más llevadero con el mejor rock argentino. Una raíz me tiene a la tierra. A la primavera 2024, ponele Viola. www.eldiarionuevodía.com.ar. Attention, flight 605 to Tokyo is ready for departure. Continuamos en Arriba al Día en esta mañana, ya enfilando hacia el mediodía de martes 29 de octubre. Y en este caso vamos a hablar de un tema sensible que ya tocaron en el desayuno de noticias Rodrigo particularmente, y que ya ha tomado trascendencia nacional. Tiene raíz fundamentalmente en la zona norte de nuestra provincia, y por ello nos vamos a dialogar con un colega, con Manuel Matías Fernández, que es periodista del periódico Las Heras, y uno de justamente sus hacedores respecto del caso Nayeli, de esta niña o adolescente que es buscada en Pico Truncado inicialmente, y por la cual las últimas novedades que tuvimos es que justamente el padrastro de esta joven ha sido detenido. Pero primero lo vamos a presentar a Manuel. Buen día, Manuel. De este lado Héctor, Rodrigo y Julián, agradecidos por poder charlar contigo, y esperemos que esté todo bien por allí, por la zona norte, a pesar de, imagino, la tensión lógica de este caso particular. ¿Cómo va? Muy buenos días, Rodrigo, y para tu compañero y toda tu querida audiencia de Radio Nuevo Día. Estamos acá nosotros hoy, trabajando acá en la ciudad de Las Heras, más precisamente, pero sí, bien lo decías vos, estamos en contacto con este caso de esta joven de tan solo 15 años que desapareciera el día miércoles 23 en horas de la noche, entre las 19 y las 21 horas, en la ciudad de Pico Truncado. ¿Qué se pudo y qué es lo que se puede saber hasta el momento? Te comento, se puede saber que esta joven fue dejada en un instituto de inglés privado ubicado en la calle Orqueque de la ciudad de Pico Truncado por su madre a las 19 horas para que concurra a las clases normales que tenía habituales de inglés esta menor de edad, y a las 21 horas, cuando la fue a retirar, no salía, ingresó al instituto, preguntó por su hija, se fijaron en el instituto y corroboraron que su hija no había ingresado a clases. Rápidamente se armó ahí propio del nerviosismo, como si yo la dejé acá en el portón. Así que entraron a indagar las cámaras y se notó claramente que cuando se retiró la madre del lugar, a los poquitos minutos, esta menor de edad ascendía hacia un vehículo marca Ford, EcoSport de color blanca, y no se divisar bien el número de patente en los videos. Muy bien, esto transcurría, la madre tenía
fuertes sospechas, pero bueno, de que con quién podría estar. Pero bueno, no, ante los medios de comunicación no fue revelada esa sospecha. Sabemos que se estaba trabajando también sobre una denuncia que había realizado la madre de la menor de edad hacía más o menos cerca de 3 semanas atrás por una instancia privada enmarcada en el artículo 119 del Código Penal. Unos días antes de su desaparición, la menor de edad había hecho desaparecer la documentación propia de ella, se había apropiado del documento de identidad, todo eso, así que bueno, tuvo ahí una especie como de discusión con su madre, quien le solicitaba que por favor le devuelva la documentación de ella, que le era, si bien reconocía que era propia, pero bueno, no podía estar en poder de ella, de esta menor de edad. Accedió gentilmente, la devolvió, pero bueno, justamente la desaparición preocupó mucho desde un primer principio, y todavía sigue preocupando mucho, claro, ¿no? Pues necesitamos que aparezca Nayeli. Esta menor el día jueves tenía citación en el juzgado de instrucción penal y juvenil de la ciudad de Pico Truncado, porque iba a ser sometida a una cámara Gesell, justamente por la denuncia que había hecho la madre por esta situación intrafamiliar enmarcada en el artículo 119. Esto era el día jueves 24, el día 23 en horas de la noche. Tarde-noche, esta menor de edad desaparece. Ayer pudimos conocer, yo particularmente mediante en comunicación telefónica con el doctor Matías Parajón, quien es el fiscal del juzgado de instrucción número 1, quien en horas de la mañana había solicitado, y en horas de la ya tarde-noche, cerca de las 19 horas, el juez Leonardo Simini ordenó la detención de este individuo de 33 años de edad, ¿no es cierto? Vamos a recordar los datos afiliatorios. Juan Ignacio Esteban Apaza, de 33 años de edad. Muy bien, ¿quién es Juan Ignacio Esteban Apaza? Juan Ignacio Esteban Apaza era la pareja, era el marido, mejor dicho, de la madre de la menor. Vendría a ser el padrastro, hablando en estos términos. Muy bien, ¿qué se pudo saber de la menor? La menor, Nayeli, es de nacionalidad paraguaya. Ahora en diciembre iba a cumplir 1 año que su mamá la había traído desde el Paraguay a convivir en la ciudad de Pico Truncado, conjuntamente con el núcleo familiar. Y bueno, ahí fue donde se fue desarrollando esta historia. Podemos saber que también Esteban Apaza, Juan Ignacio Esteban Apaza, de 33 años de edad, es un comerciante de la ciudad de Pico Truncado, nacido en la provincia de Salta, pero criado desde muy temprana edad, de cerca de los 10 años, 12 años, en la ciudad de Caleta Olivia. La señora, su concubina, la madre de la menor, es una persona también de nacionalidad paraguaya, idéntica de edad, 34 o 35 años tiene esta persona, pero aún todavía nada se sabe del paradero de Nayeli, ni tampoco de esta persona, que ya tiene pedido de detención tanto local, nacional e internacional. Matías, para Héctor te saluda y te quería consultar, uno viendo y siguiéndote bien este relato, ya la menor tenía que presentarse a una cámara Gesell, ya había sido denunciado esta persona, y lo que da como antecedente es lógicamente la causa de abuso que tiene esta persona. Y también ¿qué más se puede saber del círculo? ¿Hay algo más que se haya podido saber del círculo familiar, más allá de estos datos que vos brindaste? ¿Y desde cuándo se habría dado esta situación con Nayeli? Porque en el medio hay una denuncia de supuesto abuso, ¿no? Justamente, yo te decía, hay una denuncia de hace unas 3 semanas atrás, que está enmarcada en el artículo 119, que se da en la situación intrafamiliar. Esto, está más que claro que ha
aparentemente, yo voy a usar la palabra aparente, o supuestamente, chicos, justamente porque es una causa muy delicada, donde justamente la víctima es una menor de edad y debemos resguardar todos los derechos. Aparentemente y supuestamente, sí, justamente, el padrastro habría sido denunciado por un abuso. Esto rápidamente... la justicia actuó sobre esta denuncia porque rápidamente el masculino, esta persona de 33 años de edad, Esteban Apaza, fue sacado del núcleo familiar con comparendo compulsivo. O sea, fue la policía y le dijo: señor, usted acá por orden del juez no puede estar acá además en este domicilio, no puede tener convivencia ni tampoco contacto con el núcleo familiar del domicilio, porque justamente hay una denuncia en su contra. Bien, la cámara que Gesell, yo calculo yo que es determinante para la situación que iba a tener Apaza judicialmente, como que, o sea, a través de la declaración de la cámara Gesell, como que puede llegar a quedar libre o como podía llegar a quedar detenido, ¿no es cierto? Justamente por los delitos, porque sabemos que todos los delitos enmarcados en el 119 son delitos no escarcelables, o sea, una vez que ingresan detenidos deben esperar todo el proceso judicial y por la expectativa de pena que se esperan, tienen que esperar justamente estas personas detenidas. Pero justamente se da la desaparición de ambas personas el día 23 de este mes, en horas de la tarde-noche. Ya no se supo más nada ni de Nayeli ni tampoco de Esteban Apaza, que para la justicia se cree que la menor de edad estaría con esta persona. Manuel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Rodrigo te habla. Rodrigo. Para hacer un repaso un poquito sobre todo lo que nos contaste, tiraste un montón de data súper importante, dijiste que Nayeli vivía hace un año nada más en Pico Truncado, que el hombre que se la habría llevado es el padrastro, y también el dato más importante de todos, que creo que es el más esclarecedor de este caso, que el que viene a echar un poquito de luz en tanta oscuridad, es que al día siguiente de la desaparición de Nayeli, Nayeli tenía que ir a declarar en cámara Gesell, y que naturalmente esto también al padrastro también lo iba a terminar salpicando, es decir que inevitablemente en el transcurso de los siguientes días iba a tener que estar dando respuestas a la justicia. Entonces, toda esta explicación que vos nos das termina como termina siendo la hipótesis principal, ¿no? La hipótesis que nos lleva a pensar o a confirmar entonces que está con el padrastro en este momento. ¿Es correcto eso? O sea, ¿el repaso es correcto? Sí, el repaso es correcto. O sea, podría existir la hipótesis. No te olvides que, bueno, justamente en el día de ayer, en horas de la tarde, salió desde el juzgado la orden de detención justamente por ser sospechoso, ¿no es cierto?, de Juan Ignacio Esteban Apaza, por ser sospechoso de los delitos enmarcados en el artículo 119, 125 y 130 del Código Procesal, del Código Penal argentino. Entonces, o sea, se cree y se tendría se estaría trabajando por la hipótesis como que tanto el padrastro como la menor de edad estarían juntos en este momento. O sea el juzgado ha tomado una serie de medidas, porque vale también aclarar que Juan Ignacio Esteban Apaza, yo te había dicho, tenía un comercio, es un comerciante, tiene actividad de comerciante justamente, pero bueno, en lo que es reparación de celulares, o sea, todo lo Manuel, que tiene que ver con la tecnología. Sí, disculpe que lo interrumpa, porque no me quiero ir en el relato ahí, me quedé con ese detalle. O sea, estamos en condiciones de decir que Apaza se fugó de la justicia, y que no solamente se fugó de la justicia porque sabía que iba a tener que dar respuestas, sino que además secuestró a una menor. O sea, suponiendo que está con ella. O sea que son dos cosas, son dos respuestas que va a tener que dar la justicia. Está prófugo estaría hoy prófugo. Sí, está prófugo porque justamente por algo se dictaminó y el juez ordenó en el día de ayer ya la detención local, nacional e internacional. Para la justicia está prófugo. Apaza está prófugo. La menor está desaparecida, como que puede estar con él junto con el padrastro y como que no puede llegar a estar. Lo concreto y lo real, que se supo que el día el día sábado, la madre en horas del día, no especificó bien, recibió ella lo que dice que recibió un mensaje de la hija mediante la computadora. Ya que bueno, justamente esta persona Apaza Esteban Apaza, ¿no es cierto?, tiene conocimientos tecnológicos que haría que
no puedan ser rastreables los teléfonos, toda esa historia. Entonces dice que le envió un mensaje mediante la computadora diciéndole que estaba bien, que no la busque y que ella no tenía intenciones de volver. Esto está corroborado, está puesto en el expediente. Sabemos que la personal de la DI se hizo presente, se tomaron los recaudos, se hizo la extracción del mensaje, muy bien. Habría que ver desde dónde se hizo, de dónde fue enviado este mensaje, de qué lugar se arrojó datos de GPS, de ubicación. Igual la justicia ha tomado medidas porque ha intervenido las cuentas bancarias y billeteras virtuales de esta persona, ¿no es cierto?, y de algunas otras personas que podrían estar colaborando con este individuo, ¿no es cierto?, para mantenerlo económicamente. O sea, por ahí yo cierro mi billetera virtual, pero bueno, le digo por ahí a algún hermano, a algún amigo, che, te paso todas las transferencias a vos, y bueno, vos de ahí me vas dando plata. Está todo, Manuel, está todo investigado y se está investigando justamente. Lo más para la justicia, hablando ayer con el fiscal, lo más preocupante y lo más que le urge a la justicia, que aparezca la menor de edad, que aparezca sana y salva y que esté a resguardo ya sea de la justicia y su núcleo familiar, ¿no es cierto? Te hago una última pregunta, Manuel, perdón. Para la justicia. Sí, respecto, disculpame que te interrumpo, pero me dejaste pensando. ¿No está confirmado entonces que Nayeli se subió a la camioneta del padrastro? Porque digo, hasta hace unos minutos atrás lo que se decía era que había imágenes de cámaras de seguridad que decían que Nayeli se había subido a una camioneta Ford EcoSport, que es muy similar o muy parecida o prácticamente la misma, podríamos decir, que la que tenía el padrastro. ¿Es correcto? ¿Eso está confirmado? Está confirmado que ella se abordó una camioneta, una Ford EcoSport blanca. Lo que no se pudo ver mediante los videos propio del Instituto de Inglés fue la patente. No se puede divisar la patente. Entonces, o sea, estaríamos, yo particularmente como periodista no podría decir sí, es la camioneta del padrastro, porque tal vez capaz que no era la camioneta del padrastro. Claro. No sé si me logras entender. Sí. O sea, todo pareciera ser, indicaría, por los indicios que hay, todo pareciera ser, o indicaría que la menor sí abordó la camioneta del padrastro y que podría llegar a estar con el padrastro en estos momentos o desde el día miércoles. Bueno, quedan muchas preguntas por dilucidar. Te pregunto si, por último, si tenés recuerdo de algún antecedente de similares características por allí en la zona. No, yo particularmente, chicos, les comento, hace poco tiempo que empecé a incursionar en el periodismo, hace aproximadamente 4 años. Un evento de esta característica no tengo recuerdo. Sí existen eventos de característica de que se ha dado este último tiempo acá en Pico Truncado, más precisamente, donde menores de edad mantienen discusiones con los padres, se van del domicilio, pero bueno, al hacerse viral la búsqueda en los distintos medios de comunicación de la zona, terminan apareciendo ahí nomás, a las 2 horas ya aparecen, o los encontraron en la casa de algún amigo o amiga, o los encontraron en la calle deambulando, o precisamente los encontraron en la plaza, sentados en un banco. Pero bueno, eso lo más, por ahí lo que ha sido un poco más frecuente en este último tiempo acá en la ciudad de Pico Truncado, donde adolescentes han mantenido enojos o discusiones con sus progenitores y bueno, se han ido a la casa, pero bueno, con el correr de las horas, a las poquitas horas ya vuelven a aparecer. Pero un caso de desaparición de una menor de edad que lleva ya tantos días, no. Estamos hablando con Manuel Matías Fernández, hombre de periódico Las Heras. Lo pueden buscar en periodicolaseras.com.ar y también en las redes sociales, donde en Facebook por lo menos tienen 63.000 seguidores y se informan respecto de todo lo que acontece, tanto en Las Heras, Pico Truncado y toda la zona norte, e incluso también en el resto de la provincia. Te agradecemos mucho por tu predisposición y seguiremos de cerca lo que vaya aconteciendo. En caso de ser necesario, seguramente volveremos a apelar a tu generosidad, Manuel. Chicos, cuando ustedes quieran, pueden convocarme. Se sigue trabajando. Déjame el último dato. Sí. El caso ya está siendo investigado desde primera hora
por la División de Investigaciones de la ciudad de Pico Truncado, a cargo del comisario Pedro Rearte, y siendo supervisada desde muy cerca por el director regional de la División de Investigación y Narcocriminalidad, el comisario mayor Pablo Méndez, en comunicación directa con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz. Esto para tener la información más precisa, toda la investigación de este caso, y quien lo tiene para resolver justamente la División de Investigaciones de la ciudad de Pico Truncado y de la zona norte de la provincia de Santa Cruz. Perfecto. Que tengas una buena jornada, gran trabajo por allí, y obviamente sos nuestra fuente de consulta en este caso. Cuando ustedes así lo requieran, chicos, muchísimas gracias a ustedes y un saludo enorme para la audiencia de Río Gallegos de Diario Nuevo Día. Un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias. Manuel Fernández dialogaba con nosotros, hombre de periódico Las Heras, que lo pueden buscar en las redes sociales y también en periodicolaseras.com.ar. Rápidamente nos vamos a ir nuevamente al móvil con Karina Taverne porque el tiempo apremia y ya son las 11:30. En este caso nos vamos hacia el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, ¿cómo les va? Bienvenidos, nuevo contacto con el móvil. Como estamos mostrando, estamos en la sede del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, sede central del IDUB en la avenida Gobernador Gregores. Bueno, y aquí estamos con Mabel Comicheo para que nos cuente cuál es el panorama hoy en el IDUB, teniendo en cuenta que llevaron adelante estas mesas salariales, que hubo algún ofrecimiento que en su momento fue rechazado, después hubo otro ofrecimiento con una variación mínima y que aparentemente, según la información que nosotros tenemos, habría sido aceptado por otros dos gremios y no por ATE. Bueno, pero le pedimos a Mabel que nos haga un resumen y nos dé el panorama, qué es lo que sucede a esta hora. ¿Cómo estás, Mabel? Gracias. ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Bueno, sí, ayer estuvimos paritaria del IDU. En el acta anterior nos habían ofrecido un 3,5, un 3,3 y un 3,6. Ayer, eso para enero, ¿no? El último 3,5 octubre, 3,3 en noviembre y 3,3 en enero. Pero ayer nos volvimos a sentarnos en paritaria y nos ofrecieron un 3,5, 3,5 y 3,6. La diferencia del 3,3 al 3,5, que es 0,2, son 390 pesos. 390 pesos, así como escuchan todos. Una vergüenza. El 3,5 son 6.651, el 3,5 son 6.831,52 y el 3,6 son 7.272,65. Una vergüenza. Ayer, APAP y UPCN pidieron cuarto intermedio 2 veces, no una, 2 veces, porque entraban y salían de la paritaria, entraban y salían con los celulares como locos preguntando desesperados a ver qué hacían, si aceptaban o no aceptaban. Conclusión, aceptaron. Una vergüenza lo que aceptaron, te puedes imaginar. Buscapina Duo actúa en el origen del dolor de panza a partir de 15 minutos. Discutimos los tres porque yo les digo, se los dije en su cara, que no les da vergüenza cerrar una paritaria así, tan irresponsable y tan baja para los compañeros del IDU, no tan solo para los compañeros de planta permanente, sino para nuestros compañeros jubilados. Así que terminó la reunión, terminó la paritaria y el mismo gerente acá, que depende del presidente, a las risas y con chistes con APAP y UPCN, la verdad que yo me levanté y me fui indignada y vine indignada al IDU porque yo digo, no, esto es una falta de respeto total. Y a partir de esa situación, entonces, ¿se da por cerrada ya la paritaria? No, porque hoy estamos con paro. Nosotros vamos a hacer, ayer, como no habíamos, ninguno de los compañeros aceptó el aumento, el acta, el aumento ofrecido en la anterior, entonces, ¿qué hicimos? Llamamos a todos los compañeros, estén afiliados o no estén afiliados, a que vengan, hicimos una asamblea, y que vengan y que firmen con nombre y apellido y no rechazan categóricamente el
decir, una falta de respeto a los trabajadores, y todos firmamos, toda la gente del interior, toda la gente de Central. ¿Sabes qué? Juntaron todas las firmas y cuando dijimos ayer que, como dice APAP y UPCN, que ellos representan a los compañeros, le dijimos, bueno, traigan la firma de los compañeros que aceptan este aumento, traigan la firma, se volvieron locos. Las señoras de la hermana del secretario general de Bello, de UPCN, se volvió loca. La señora que es mandada por Ojeda, el Cholo Ojeda, también se volvió loca, que ellos no tenían por qué presentar ni firmas, ni nombres, ni nadie, porque ellos directamente nos consultaban por teléfono. Una falta de respeto, unas mentiras, y el Ejecutivo que sigue creyendo las mentiras. Cuando le dijeron, la de APAP le preguntó al Ejecutivo, ¿y cuándo cobrarían los jubilados? Y dice, bueno, dice el gerente, dice, bueno, vamos a ver, vamos a tener que hablar. Mentira, ya está todo cerrado en economía, ya está todo cerrado. Hasta que no saquen un decreto no van a poder cobrar los jubilados en la caja de previsión. Así que decidimos continuar. Hoy paro, hoy, mañana y pasado paro. El viernes vamos a ver qué hacemos, si hacemos retención o paro, seguimos con paro. Y la buena noticia para los que me están escuchando, toda la audiencia, Karina, y la gente de APAP y de UPCN, les digo, tenemos un porcentaje de compañeros de Caleta Olivia que se adherieron al paro, que rechazan el aumento. El Calafate cerraron las oficinas, Truncado cerraron las oficinas, Las Heras cerraron las oficinas, Perito Moreno tenemos 2 compañeras, una está con cargo, se quedó en la oficina y la otra se adhirió. Estoy llamando a Puerto Deseado, que no tengo contestación de ninguno de los 2 compañeros, que estoy llamando al compañero Sacha Soul y a la compañera Coronel, por lo menos para que me atendieran el teléfono, que me digan si sí o no, si se adhieren, si están de acuerdo al aumento salarial o si no están o están de desacuerdo. Pero después es un alto acatamiento, señores gremialistas de UPCN y APAP, de que la gente no quiere este aumento. Y vamos a luchar hasta que retrotraigan esta acta de vergüenza para los compañeros del IDU. Bien. Aquí en la sede central del organismo vemos bastante poco movimiento. Y la mayoría, en muchas oficinas, en lo que es inspecciones, las que es alguna gente de tierra, alguna gente de hábitat, la gente de mantenimiento escolar, sí, hay muchas, legales, diseño, tierras en la parte de arriba. No, hay mucha gente que ha faltado. Las únicas áreas que trabajan son siempre la misma: recupero, informática, hábitat y escrituraciones y alguna gente de tierra. Pero el resto acatado completo casi. Entonces ustedes están con paro, con medidas de fuerza, en sintonía con lo que dictaminó ATE, 3 días. Sí, dictaminó ATE y también hicimos un mensaje, hablamos con Carlos Garzón y le pido públicamente a Carlos Garzón, secretario de ATE, porque tenemos buena relación con Carlos, le pido a Carlos Garzón que haga lo imposible. Él es el secretario general de ATE, que pueda juntarse con alguien de gobierno y que pueda retrotraer el acta de la vergüenza, el acta, porque esto es un acta de la vergüenza a los trabajadores del instituto, porque fuimos casi el único ente que le cerraron la paritaria, el único ente. ¿Qué quieren demostrar? ¿O me quieren castigar porque el viernes, cuando estábamos de retención de servicio, me llamó una persona del Ministerio de Trabajo y me dijo que desista de la retención de servicio cuando era legal? ¿O es un castigo? ¿Es un castigo del gobierno? ¿Es un castigo del gobierno a Mabel Comicheo? ¿O es un castigo a todos los trabajadores? Acá no tienen que mezclar por una persona. Sí, yo salgo a hablar en los medios, porque yo soy la paritaria del IDU. Soy la paritaria del IDU y estoy para defender. Y aparte de ser paritaria, yo trabajo en el instituto 26 años. Y toda la vida he luchado y he peleado. Vos me conocés, Karina, estando en esta gestión, en la gestión anterior, en las diferentes gestiones cuando estábamos en Don Bosco. Así que no es nada extraño, por más que me escrachen, señores, por más que digan lo que digan de mí, no les interesa mi vida privada, por más que quieran hacer lo que quieran hacer conmigo, porque hoy otra vez se me han escrachado, ayer otra vez, me dan más potencia, más ganas de seguir demostrando de que nosotros no somos los equivocados. Los empleados del IDU no somos los equivocados y merecemos un aumento justo. Recién llevamos, Karina, el 75% de aumento, cuando los demás entes autárquicos ya llevan alrededor del 110-120%. Y si le ganan un aumento, van a llegar a más. Entonces yo lo único que está pidiendo mis compañeros
Lo único que están pidiendo los compañeros es, Brian, una recomposición salarial. 100% antes de noviembre con nuestro aumento salarial. O sea, nos faltaría un 30%. Se pone la puli de mierda, no sé por qué. ¿Cuál fue la mejora que se realizó en la mesa paritaria, motivo por el cual aceptaron los otros gremios? ¿Cuál fue, para recordarle a la gente que nos está viendo y escuchando a través de Nuevo Día? Para la gente que está escuchando, escuchen el gremio UPCN y APAP, los gremios de la vergüenza de Santa Cruz, porque hay que decirlo. Los gremios de la vergüenza, los entregadores de los salarios de miseria de Santa Cruz, UPCN y APAP. 6.600, 6.800 y 7.200. Un total, el aumento de 20.704,68. Que eso va al básico, está todo bien. En la mano al que recién ingresa, no sé si le queda 30.000 pesos. Entonces, esto es lo que lucha los sueldos, según ellos, UPCN y APAP. Y dedíquense a pelear por los sueldos de la gente, a los señores gremialistas, Ojeda y Bello. No se dediquen a hacer charlitas de cómo comer y cómo adelgazar, por favor, porque la gente ya está cansada de ustedes, está cansada de los versos y está cansada de que ustedes, porque esto no es de ahora, Karina, esto viene de años de entrega a los trabajadores de la administración pública, de años. No se olviden que hasta el 9 de diciembre, señores, ustedes eran todos amigos del gobierno anterior y amigos también del actual intendente, hasta el 9 de diciembre. O casualidad, se cambiaron de bando como cambiarse de calzoncillo. Así que les dejo un saludo y sigan escrachándome, porque ¿saben qué? Más unidos vamos a estar los compañeros para poder retrotraer el acta de vergüenza que ustedes firmaron ayer, en el cual vendieron los sueldos de los trabajadores del IDU. Gracias, Mabel. No, de nada. Muchas gracias a vos por venir y por aguantarme. Gracias. Sincera, auténtica, Mabel Comicheo, referente histórica de los trabajadores de allí de... Más picante que cualquier comida mexicana. Sí, bueno, y señalando particularmente a los secretarios generales de APAP y de UPCN que... Con nombre y apellido, Y sí, pero es que amerita, no amerita otra cuestión, verdaderamente es muy bajo lo que han aceptado. Paritaria. Sí, después de... Además... un 0,2% de variación respecto de una paritaria por la cual la semana pasada convocaron a un paro, a PAP y UPCN. Un 0,2% le cambió la mirada de la oferta y la terminaron aceptando. Y con esto 2 kilos de milanesa de aumento para los laburantes. Depende de dónde compré la milanesa. Sí, claramente. Una locura lo que sucede. Paritaria a la baja. Y sería la volanta tampoco es de desconocerlo, ¿no? Al accionar de estos representantes gremiales. Después, cuando uno le quiere la contrapartida, digamos, la respuesta, no te contesta, te clavan el visto. Y así me imagino que será también con sus propios trabajadores, con las bases gremiales. Esto es Arriba el Día, son las 11:40. Nos queda una entrevista por delante para hablar de la Feria del Libro que se viene, al igual que lo hicimos ayer. Así que en principio vamos a escuchar una banda surgida, nacida entre Leu patagónicos. Ellos son Una Falsa Cubana en Radio Nuevo Día, y enseguida continuamos con ya la recta final de esta edición de martes.
sorprendiste y me dijiste no te creo. Viciosamente te tomaste todo en serio. Una propuesta de una apuesta para no rechazar. A vos todo te gusta, a mí nada me asusta. Qué raro este momento, capaz no lo recuerdo. Mañana me convierto en memento. Cumplís mis fantasías y todos mis miedos, todos mis traumas y las cosas que más quiero. Sos como un barco a la deriva y no puedo escapar. Sabes lo que me gusta. Tenés algo que asusta. A vos todo me gusta. A mí nada me asusta. Tu martes se vuelve más llevadero con el mejor rock argentino. Una raíz me tiene a la tierra. A la primavera 2024, ponele Viola. www.eldiarionuevodía.com.ar. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Despertate con la energía del rock que solo nosotros te podemos dar. Los caminos están hechos de palabras, las apuestas se jugaron con palabras, los derechos se ganaron con palabras, yo solo escucho tus palabras. En la primavera 2024 le ponemos el rock a tus oídos. Radio Nuevo Día, música y noticias. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9.
Una buena inversión es apostar a lo propio. Llega más lejos con la radio de la primavera 2024. ¿Qué necesito? Somos la radio del rock. La que todos escuchan. La que más se vende. WhatsApp 2966516051. Catleya, estética en podología. Te ofrecemos todo tipo de tratamientos para patologías de pies. Te esperamos de lunes a viernes en horario corrido, de 9 a 17 en Maipú 368. En Río Gallegos, tu solución la tiene Catleya. Consultas al celular 2966 1550 6106. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los Guardianes del Estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués.
Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000, y para retirar en San Benito al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Sábado 9 de noviembre, los escribanos asesorarán en diversos temas importantes para vos y tu familia, como directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, autorizaciones para conducir vehículos y a menores para viajar, uniones convivenciales, régimen patrimonial de vivienda familiar, donaciones, testamentos, compraventa de inmuebles, sociedades, contratos y muchos temas más. Los notarios responderán tus preguntas y te brindarán la orientación jurídica que necesitas. Consulta al Colegio de Escribanos de tu provincia para más información. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte.
Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participar en un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Y bien, amigos, es noche de copa hoy. River se juega todo o nada para acceder o no a la final de la Copa Libertadores. Ayer, la 9 de julio, no durmió en la ciudad de Buenos Aires porque, emulando los estilos, los métodos de los vecinos brasileros, los hinchas de River hicieron estallar bombas de estruendo durante toda la madrugada, incluso hasta la mañana de hoy, frente al hotel donde se aloja el Atlético Mineiro. River, recordamos, tiene que remontar un 0-3, diría Rafael Acarrá, que sufrió justamente allá en Belo Horizonte y que ahora en Núñez pretenderá reencauzar. Difícil tarea, no imposible, pero que deberá, sobre todo de entrada, poder acomodar, al menos descontar el marcador para que el reloj no lo consuma. Atlético Mineiro en la etapa de grupos fue el segundo mejor equipo. Logró cosechar 15 puntos, 5 victorias y un partido perdido contra Peñarol de Uruguay, nada más. En lo que va esta Copa Libertadores. Dejó en el camino a San Lorenzo, 2-1 en el global. Y a Fluminense también en cuarto de final, 2-1 en el global. Hay varios argentinos que juegan en Mineiro. Renzo Sarabia, el lateral por derecha. Fausto Vera, el marcador, el volante central. Rodrigo Bataglia, igual, volante central. Y Matías Saracho, el ex Racing. Hoy 21:30 por Fox, jugará justamente River contra Mineiro. Arbitraje colombiano de Wilmar Roldán, si no me equivoco, Exactamente. Y el VAR estará a cargo del ecuatoriano Orbe. Así que no será nada sencillo el cruce que tiene River hoy por la noche, que pretende replicar formación porque el Huevo Acuña, que no pudo entrar en el partido anterior, en la entrada en calor se lesionó, estaría en óptimas condiciones, pero no se sabe si iría de entrada, al igual que el Piti Martínez, que en ambos casos todo parece indicar que irían al banco en la jornada de hoy o entrarían en el segundo tiempo, pero es un cruce trascendental, fundamental para las aspiraciones del River de Gallardo, que, como decía Héctor, tendrá el arbitraje esta noche de Wilmar Roldán. Ayer un banderazo significativo en el Monumental, donde incluso Marcelo Gallardo salió a saludar y reconocer a los hinchas riverplatenses. Del otro lado, Hulky, Daverson son los hombres a tener en cuenta sin duda alguna.
Y la probable formación de Mineiro, le leo las dos. El local River va con Armani, Bustos, Pesela, González Pires. Y la duda es Huevo Acuña o Enzo Díaz. Me la juego por el Huevo Acuña. Para mí que en esta etapa, ya sin un mañana firme en el horizonte, tiene que jugar todo por todo River. Para mí va a jugar el Huevo Acuña. En el medio, Santiago Simón, que está jugando muy bien, junto con el tucumano Craneviter. Y por afuera irían Pablo Solari y Facundo Colidio, con Miguel Borja de punta. Así que me parece que no hay demasiadas modificaciones. No hay modificaciones, diría yo, respecto del once inicial, salvo el Huevo Acuña en el partido anterior. Y por el lado de Mineiro, Everson, Lianco, Rodrigo Bataglia, Junior Alonso, Gustavo Escarpa, Fausto Vera, Alan Franco, Guilherme Arana, Hulk Daverson y Paulinho son los 11 que saldrían a la cancha, formados por Gabriel Milito. Están rezándole a San Colidio, los hinchas de River, que dicen que esta noche piensan que pueden darlo vuelta, 4-0. Sí. Che, tremenda las imágenes. Estabas contando vos recién las imágenes de ayer, los hinchas de River y de los jugadores de River enfrentados a los 25.000, dicen, no sé, habrá que ver, 25.000 hinchas que fueron a saltar con bandera, inflado, ¿no? Y los que no durmieron, parece, o habrá que ver cómo durmieron, si se taparon los oídos, fueron los jugadores del Mineiro, que le hicieron un tremendo banderazo en el hotel, al estilo bien latinoamericano, con petardos, con bombas de estruendo, con fuegos artificiales, y bueno, vamos a ver cómo se despiertan hoy. Sí, indefectiblemente la siesta tendrá que jugar de titular hoy, ¿no? Para los muchachos. Seguramente. ¿Qué garronazo se habrá comido la gente que nada Los tenía que que ver con viven el ahí. Mineiro? Sí. Y estaban parando en el hotel, alojados en el hotel, o los vecinos ahí del lugar. Los que viven en el centro porteño, porque esto fue plena 9 de julio fue, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Qué haces, Pitu? Claramente. ¿Te vas a quejar a la recepción? Che, ¿puedes callar a los muchachos, por favor, que quiero dormir? No hay tu tía. No me vas a cobrar la noche, ¿no? Mínimo. Y mínimo, ¿no? Mañana. Quiero dormir. Claro, mañana Peñarol Botafogo. Si la misión de River es difícil, la de Peñarol me parece que es imposible. Sí. Un partido igual hay que decir, el de Peñarol Botafogo en la ida en Brasil, muy ensuciado por todo el contexto que se dio, donde la policía brasilera y los hinchas de varias barras bravas no solo lo cagaron a palo a los hinchas de Peñarol, que tampoco son el de pecho, vamos a decir, pero claro, había gente común que fue a ver a su equipo y que se comió tremendo garrón, hubo más de 100 detenidos, hasta jugadores, Guillermo Varela, si no me equivoco, que creo que está en Flamengo, estuvo entre los detenidos, el hombre, no le alcanzó con decir que era de Flamengo. Y mañana también va a jugar Lanús por la semifinal de Copa Sudamericana contra el Cruzeiro. Y pasado mañana Racing. Así que hoy noche de fútbol, hoy noche de copas en el Monumental. Vamos Rivergüenza, dice Beto, el hincha de Boca, que el otro día no le pudieron ganar a Riesgo, hermano. Va a joder, por favor. Le mando un saludo y nos vamos a ver un rato más. Seguro que cuando venga me va a devolver la gentileza. Rodrigo Arredondo y Nica Mancilla son parte de esta mesa. Espero que se hayan sentido bien. Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día. María Oviedo en el departamento de ventas. Lorena Aro en redes. Tony y Fernando en la redacción. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. ¿Y quién te habla? Julián Quirós. Te agradecemos por estar del otro lado. Muchachos, se me cuidan. Gracias. No hay tanto viento, así que disfruten un poquito de este mediodía. Y nos reencontramos mañana después de la otra gestión. ¡Chau!